Hola, vamos a hablar acerca de mm, las características generales del sistema respiratorio. Muchos de estos temas serán profundizados en algunas clases posteriores y talleres. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿para qué nos sirve el sistema respiratorio? Funciones básicas que debemos reconocer en el sistema respiratorio. La primera es la importancia que tiene en mantener las presiones arteriales de los dos gases más importantes, que son el CO2 y el oxígeno, importantes obviamente para nuestro organismo. Secundario al mantenimiento de la presión arterial de CO2, tenemos que decir que el sistema respiratorio contribuye a mantener el pH del líquido extracelular, porque como sabemos el CO2 se comporta como un ácido por su fácil conversión en ácido carbónico. De manera secundaria, vamos a ver que el sistema respiratorio tiene una función endocrina, por ejemplo, contribuye en la formación de la angiotensina 2, ese importante sustancia vasomotora que ya hemos mencionado anteriormente, porque los capilares respiratorios contienen una buena cantidad de enzima convertidora de angiotensina. Tiene una función metabólica. Recordemos que los neumocitos tipo 2 pueden producir surfactante. Tiene una función termorreguladora en la medida en la que el vapor de agua que nosotros inspiramos puede tener una mayor o menor temperatura. Digamos, no es una función muy importante, pero en alguna medida nosotros podemos perder calor a través del calentar este aire expirado. Y recordemos que el sistema inmune también está representado en las vías respiratorias, en los alvéolos, a través de la presencia de diferentes células, como por ejemplo macrófagos alveolares. Vamos a recordar el primer elemento importante y es qué es lo que movemos a través del sistema respiratorio. Entonces, hay de los gases respiratorios que vale la pena mencionar. Y lo primero es recordar que el aire atmosférico es una mezcla de gases que nos rodea, dentro de la cual podemos decir que el principal componente es el nitrógeno. Recordemos que más o menos el 79% del aire es nitrógeno y aproximadamente el 21% es oxígeno. El resto de gases, incluido el dióxido de carbono, el monóxido, el óxido nitroso, el helio, etc., están en una proporción inferior al 0,5%. Pero para nuestro sistema respiratorio, recordemos que vamos a hablar de los dos gases más importantes, que son el CO2 y el oxígeno. Y para hablar de gases, tenemos que decir que las características fundamentales de los gases que ustedes conocen, ellos tienen una masa, ocupan un volumen, ejercen una presión, tienen una temperatura y en esa medida hay unas leyes de los gases que describen su comportamiento. Vamos a mencionarlas rápidamente. En primer lugar, la ley de Boyle, que nos relaciona temperatura y, que nos relaciona presión y volumen. Recordemos que la ley de Boyle nos dice que la presión es inversamente proporcional a su volumen. En segundo lugar, la ley de Charles, que nos relacionan volumen y temperatura y nos dice que el volumen es proporcional a la temperatura absoluta del gas. En tercer lugar, la ley de Dalton, que menciona que cada gas en una mezcla se comporta como si estuviera solo, de tal manera que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases, de tal manera que en la atmósfera y en la mezcla de gases alveolares, cada uno de los gases ejerce una presión y al sumar esas presiones parciales obtenemos la presión total ejercida por los gases, de tal manera que si yo sumo las presiones parciales de los gases en la mezcla atmosférica voy a obtener lo que llamamos la presión atmosférica total. Y por último, la ley de Henry. La ley de Henry hace referencia a los gases que encontramos disueltos en los medios líquidos. En nuestro caso, tenemos que decir que tanto el oxígeno como el resto de gases, el CO2 y los demás, se pueden
disolver en el plasma sanguíneo. Entonces, el volumen del gas disuelto es proporcional a su presión parcial. Recordemos que los gases van a difundir desde una mezcla gaseosa que encontramos en los alvéolos y en la medida en que esa presión parcial de esos gases en esa mezcla gaseosa varíe, variará igualmente la cantidad del, en este caso, por ejemplo, oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, estas leyes de los gases las vamos a ver resumidas en lo que llamamos la ley de los gases ideales. ¿Qué nos dicen? Que la presión y el volumen es igual a el número de moles por una constante y por la temperatura. ¿Qué podemos decir acá? Entonces, recordar que aprendiéndonos esta ley de los gases ideales, vamos a recordar, por ejemplo, que presión y volumen son inversamente proporcionales. Pasaríamos aquí presión a dividir, que volumen y temperatura son directamente proporcionales, que entre más moles de gases voy a tener un mayor volumen y una mayor presión ejercida por los gases. Y recordar la aplicación que estas leyes tienen en la fisiología respiratoria. Cuando veamos ventilación, vamos a aplicar la ley de Boyle, porque vamos a encontrar que al variar el volumen de los alvéolos, vamos a variar la presión que ejercen esos gases que están contenidos aquí en los alvéolos, y esto va a ser un factor muy importante para generar el gradiente de presiones entre la mezcla que está contenida en los alvéolos y la mezcla atmosférica. De otra parte, la ley de Henry la vamos a ver aplicada cuando hablemos del transporte de oxígeno y CO2 disuelto en el plasma. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos una presión parcial en esa mezcla de gases alveolares, esos gases se van a mover entre el aire alveolar y el plasma que está pasando por los capilares pulmonares. Y en el caso del oxígeno, esa presión parcial entonces va a determinar qué tanto gas se va a mover hacia el plasma, y en el caso del CO2 vamos a encontrar que también dependiendo de cómo está esa presión parcial en esa mezcla gaseosa, se va a mover más o menos CO2 desde el plasma sanguíneo hacia el aire alveolar. Aquí hay que decir y recordar que el CO2 tiene un mayor coeficiente de difusión y por lo tanto vamos a ver que a una misma presión aquí a nivel de esa mezcla gaseosa se mueven más moléculas de CO2 que de oxígeno. Y por último, la ley de Dalton, porque es muy importante recordar que nosotros estamos obteniendo el oxígeno de esa mezcla gaseosa y que la fracción que le corresponde al oxígeno es aproximadamente el 21%, que es lo que llamaríamos fracción inspirada de oxígeno. Y que esa fracción inspirada de oxígeno, que es del 21%, puede variar y puede llegar a aumentar o puede disminuirse. Y eso va a afectar la mezcla que tenemos aquí en el aire alveolar y por lo tanto el movimiento de oxígeno hacia el plasma sanguíneo de los capilares pulmonares. Recordemos que la presión barométrica al nivel del mar es de 760, pero si nos ubicamos en Bucaramanga, esa presión va a disminuir y si seguimos ascendiendo, vamos a encontrar que cada vez es menor, como por ejemplo en Bogotá, que es de 560 milímetros de mercurio. De tal manera que si nos encontramos al nivel del mar, vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno que correspondería al 21%, la fracción del oxígeno es del 21%, o sea, más o menos 149 milímetros de mercurio. Pero en la medida en que ese aire se va moviendo, vamos a ver que, por ejemplo, en los alvéolos, la presión alveolar de oxígeno, recuerden que A mayúscula nos hace referencia a alveolar, va a ser menor, y si vamos en la sangre, ya que el oxígeno difundido en la sangre arterial y en la sangre que viene ya de la arteria pulmonar es un poco menor, y si nos vamos a la sangre arterial sistémica disminuye un poco más, y si llegamos a los capilares
de los tejidos y ese oxígeno difunde, vamos a encontrar que a nivel tisular la presión de oxígeno es cada vez menor y si llegamos hasta las mitocondrias, que es el destino final del oxígeno, la presión de oxígeno disuelta en ese líquido intramitocondrial es casi menor de 1 milímetro de mercurio. Es lo que llamaríamos la cascada de oxígeno al nivel del mar. ¿Cómo va disminuyendo esa presión parcial de oxígeno desde el aire atmosférico hasta llegar a su destino final, que serían las mitocondrias para ser utilizado en la respiración?